Una noticia urgente está dejando a los fans en todo el mundo en estado de shock. El legendario cantante venezolano Oscar de León, conocido por su energía contagiosa y su voz inconfundible, está atravesando un momento extremadamente delicado. ¿Qué es lo que realmente está pasando con el ícono de la música latina? En este video vamos a revelar todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta situación que está conmoviendo a miles de personas. Pero antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización importante. Ahora, comencemos. Uno de los dolores más grandes que Oscar de León cargó en silencio fue la distancia con sus hijos. Los compromisos profesionales significaban semanas y a veces meses lejos de casa, y esa ausencia dejó huellas que no se borran fácilmente. Mi padre era un ídolo para millones, pero para nosotros era casi un extraño que veíamos algunas veces al año, declaró uno de sus hijos en un documental sobre la vida del músico. Esas palabras duelen porque son honestas. Crecer siendo el hijo de una gran estrella suena glamoroso desde afuera, pero por dentro puede ser una de las experiencias más solitarias del mundo. Oscar lo sabía, y esa conciencia lo acompañó como una sombra durante mucho tiempo. El golpe más devastador llegó cuando uno de sus hijos murió de manera trágica. Ese dolor, profundo y permanente, cambió algo en él para siempre. Lo obligó a detenerse, a mirar hacia adentro, a preguntarse qué había priorizado y qué había dejado de lado. La música, que antes era su mundo entero, pasó a compartir espacio con un deseo genuino de reparación y de estar presente en la vida de quienes amaba. El león de la salsa, que siempre había parecido invencible sobre el escenario, descubrió que fuera de él era tan vulnerable como cualquier ser humano. Oscar de León nunca fue un artista que se guardara sus opiniones. Con los años, fue desarrollando una voz pública que iba mucho más allá de la música, y no siempre esa voz fue bien recibida. A principios de los años 90, cuando la música latina comenzaba a ganar proyección internacional sin precedentes, Oscar sorprendió a muchos con una crítica directa a lo que llamó la comercialización excesiva del género. Están diluyendo nuestra música para venderla como agua con azúcar. La salsa está perdiendo su alma, su conexión con las raíces y con el pueblo, declaró en una entrevista que recorrió toda América Latina. Las reacciones fueron divididas. Algunos lo aplaudieron por defender la integridad artística. Otros lo criticaron por parecer ingrato con el mismo éxito comercial que él disfrutaba. Y productores poderosos de la industria no olvidaron sus palabras. Se rumoreó que algunas puertas se cerraron para él después de esas declaraciones. Pero Oscar no se arrepintió. Prefería decir lo que pensaba aunque le costara contratos. Esa autenticidad, incómoda para la industria pero valiosa para sus fans, fue una de las razones por las que tantas personas lo respetaban más allá de su música. No era solo un artista, era un hombre con principios que no estaba dispuesto a sacrificar por conveniencia. Como hombre afrolatino que había enfrentado prejuicios a lo largo de toda su carrera, Oscar también se atrevió a hablar sobre el racismo en la industria musical, un tema que muchos preferían ignorar. Muchas veces me dijeron que yo tenía talento, pero no el visual correcto para ciertas presentaciones o portadas de disco, reveló en un documental sobre música latina exhibido internacionalmente. Cuando los años comenzaron a pesar sobre el cuerpo de Oscar de León, él decidió no rendirse ni retirarse en silencio. Al contrario, eligió reinventarse. Sus presentaciones, que antes eran maratones de energía física, se fueron transformando en eventos más selectivos, más cuidados, más profundos. Ya no eran las giras agotadoras de 30 y 40 fechas seguidas que caracterizaron sus años de mayor vitalidad. Ahora, elegía con cuidado cada lugar, cada ocasión que consideraba digna de su presencia, y esa selectividad convirtió sus conciertos en algo especial, en celebraciones únicas que atraían fans dispuestos a viajar horas o incluso días solo para tener la oportunidad de verlo actuar en vivo. Cada presentación se convertía en un evento irrepetible,
porque todos sabían que las oportunidades de verlo en el escenario se estaban volviendo más escasas y más preciosas. El público lo recibía de pie, con una mezcla de adoración y gratitud que iba más allá del entretenimiento. Era como ver a un maestro que todavía tiene algo importante que decir, que todavía tiene fuego en los ojos, aunque el cuerpo ya no sea el mismo de antes. Oscar sobre el escenario seguía siendo el león, rugiente y poderoso, aunque ahora con la sabiduría añadida de quien ha vivido mucho y sobrevivido todo. Fuera de los escenarios, Oscar encontró un nuevo propósito que le llenaba el alma de una manera diferente a los aplausos. Se convirtió en mentor de jóvenes músicos de toda América Latina, que lo buscaban no solo para aprender técnica musical, sino también para entender cómo navegar las complejidades de una industria que él conocía en sus aspectos más luminosos y más oscuros. «Puedo ahorrarles cometer los mismos errores que yo cometí», decía con la serenidad de quien ha aprendido lecciones muy costosas a lo largo del camino. Esa generosidad con su experiencia y su conocimiento fue una de las facetas más hermosas de su madurez como artista. En 2008 fundó la Fundación Oscar de León, enfocada en proporcionar educación musical a niños de comunidades carentes, especialmente en su Venezuela natal. «La música salvó mi vida cuando era joven. Quiero ofrecer esa misma oportunidad a quien nace en circunstancias difíciles», explicaba sobre su motivación. Era una forma de cerrar el círculo, de honrar al niño pobre de Antímano, que un día tocó un bajo de madera improvisado porque no había otro. Ahora ese niño, convertido en leyenda, se aseguraba de que otros niños tuvieran las herramientas que él nunca tuvo. La preocupación de Oscar de León por el futuro de la música latina se fue volviendo más intensa con el paso de los años. La llegada del reggaetón, el trap latino y otros géneros urbanos que dominaban las plataformas digitales lo llenaba de una inquietud genuina, no por envidia ni por rechazo a lo nuevo, sino por lo que veía como una pérdida de raíces culturales en las nuevas generaciones. «No tengo nada contra la innovación, pero me entristece ver jóvenes latinoamericanos sin conocimiento de sus raíces musicales», lamentaba en entrevistas. Esa preocupación no se quedaba en palabras. Lo motivó a intensificar su apoyo a escuelas de música en comunidades de escasos recursos por toda América Latina, garantizando que las nuevas generaciones tuvieran acceso al legado cultural que él había ayudado a construir y a preservar. En sus charlas para estudiantes de música, Oscar era enfático. En la era de los sonidos producidos por computadoras, nunca fue tan importante recordar que la verdadera música nace del alma humana y cuenta historias de personas reales. No era nostalgia hueca, era la convicción de alguien que había visto cómo la música podía cambiar una vida, la suya propia, y que quería que esa capacidad de transformación siguiera viva en el mundo. En sus últimos años de mayor actividad, Oscar se adaptó a la era digital de una manera que sorprendió a muchos. Para alguien de su generación, mantener una presencia activa en redes sociales no era algo obvio ni fácil, pero él lo hizo con autenticidad. Sus publicaciones no eran simples registros de actuaciones pasadas o promociones de conciertos. Compartía reflexiones sobre la vida, sobre la música, sobre la espiritualidad, sobre el paso del tiempo. Un Oscar más filosófico y contemplativo que el artista eléctrico de los escenarios, pero igualmente poderoso. Sus seguidores, que iban desde contemporáneos suyos hasta jóvenes que habían descubierto su música a través de plataformas de streaming, encontraban en esas publicaciones una ventana a un hombre que seguía pensando, seguía sintiendo, seguía teniendo cosas importantes que decir. En entrevistas seleccionadas fue revelando experiencias inéditas de su carrera, completando lagunas en su historia que biógrafos y fans llevaban años intentando descifrar. «Hay historias que solo ahora tengo el coraje o la sabiduría para compartir», admitía, refiriéndose a episodios que habían permanecido ocultos del público durante décadas. La madurez lo había liberado de ciertos miedos, y esa libertad se notaba en cada palabra que compartía. La rutina de Oscar en sus años más recientes era muy diferente a la que conoció durante las décadas de mayor fama.
Los ensayos exhaustivos y las giras consecutivas habían dado paso a una vida más pausada y más íntima. Largas caminatas matutinas, momentos de lectura de textos espirituales que, según él mismo explicaba, alimentaban el alma cuando el cuerpo ya no tenía la misma energía de antes. Y sobre todo, composición. Su estudio casero, equipado con tecnología moderna que contrastaba con los instrumentos vintage que lo rodeaban, era el espacio donde pasaba horas explorando nuevas melodías o revisitando ideas antiguas que nunca habían terminado de desarrollarse. La creación musical es como una conversación íntima con mi legado. Las notas me conectan con quien fui y me revelan quién aún puedo ser, reflexionaba. Era una descripción hermosa de lo que significa para un artista seguir creando más allá del aplauso y el reconocimiento masivo. La música ya no era para el público primero, era para él, para su propio proceso interno, para su propia sanación y exploración. Y paradójicamente, esa música más personal y más libre era también la que más conectaba con quienes lo escuchaban, porque la autenticidad siempre llega más lejos que el cálculo. Uno de los temas que más le dolían a Óscar en sus años de mayor reflexión era la situación de Venezuela, su país natal. A medida que la nación enfrentaba una crisis política y económica cada vez más profunda, él no se quedó callado. Sus declaraciones críticas sobre la situación venezolana le generaron tensiones con autoridades gubernamentales e incluso amenazas veladas que pusieron en riesgo su tranquilidad. Pero Óscar no era un hombre que cambiara sus palabras por miedo. Había aprendido desde joven, en las calles de Antímano, que callar por conveniencia tiene un costo mayor que hablar con verdad. La situación de Venezuela lo afectaba emocionalmente de una manera muy profunda, porque más allá del artista exitoso que vivía en el exterior, él seguía siendo el niño del barrio que amaba su tierra y que veía con dolor cómo esa tierra sufría. Sus fans venezolanos, muchos de ellos emigrantes desperdigados por el mundo huyendo de la crisis, encontraban en él una voz que los representaba. Alguien que no había olvidado de dónde venía y que no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Ese compromiso con su origen, con su pueblo, fue siempre uno de los rasgos más admirados de su carácter. El León de la Salsa nunca olvidó que era, antes que nada, un hijo de Antímano. La salud de Óscar de León fue deteriorándose de manera progresiva en los últimos años. Los problemas cardíacos diagnosticados en 2010 nunca desaparecieron del todo, y con el paso del tiempo se fueron sumando otras complicaciones que hacían cada vez más difícil mantener el ritmo de vida al que él estaba acostumbrado. Sus fans notaban que las apariciones públicas eran cada vez menos frecuentes. Las entrevistas se volvían más espaciadas. Las redes sociales, que en algún momento se actualizaban con cierta regularidad, empezaron a mostrar silencios más largos entre publicaciones. Quienes lo conocían de cerca comenzaron a hablar con preocupación sobre su estado. La energía que siempre había sido su sello, esa vitalidad desbordante que hacía que la gente olvidara su edad, parecía ir disminuyendo de manera perceptible. Óscar intentaba mantener la apariencia de normalidad, porque era un hombre que no le gustaba mostrar debilidad ni preocupar a quienes lo amaban. Pero hay cosas que no se pueden esconder para siempre, y el tiempo es impiadoso con todos, sin excepción. Los que más lo querían empezaron a prepararse emocionalmente para una realidad que nadie quería nombrar, pero que todos, de alguna manera, ya sentían que se estaba acercando. Cuando la noticia sobre la gravedad de su condición de salud comenzó a circular, la reacción del público fue inmediata y profunda. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de recuerdos, de historias personales, sobre lo que la música de Óscar había significado en la vida de millones de personas. Gente de todos los países de América Latina compartía sus memorias. La primera vez que bailaron salsa con una canción suya, la boda donde sonó Llorarás, el viaje largo donde Devórame otra vez los acompañó. Sus canciones habían estado presentes en los momentos más importantes de la vida de generaciones enteras, y ahora esas personas sentían que era su turno de estar presentes para él. Colegas del mundo de la música también reaccionaron con dolor.
Artistas que lo habían conocido en persona, que habían compartido escenarios con él o que simplemente lo admiraban desde lejos, expresaron su preocupación y su afecto de manera pública. Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y muchos otros nombres importantes de la música latina dejaron mensajes que daban cuenta de la dimensión real del impacto que Oscar había tenido en el género. No era solo un artista que estaba enfermo, era una institución, un pilar de la cultura musical latinoamericana que se estaba tambaleando, y eso dolía de una manera muy particular. La familia de Oscar de León, que siempre había intentado proteger su privacidad en la medida de lo posible, tuvo que enfrentar la difícil tarea de manejar la situación pública, mientras al mismo tiempo lidiaba con el dolor y la preocupación privados. Las relaciones con sus hijos, que habían pasado por momentos de distancia y conflicto a lo largo de los años, tomaron una nueva dimensión frente a la enfermedad. Cuando la salud falla, muchas cosas que parecían importantes dejan de serlo, y cosas que se habían dejado pendientes se vuelven urgentes. La reconciliación, el perdón, el reencuentro. Oscar había trabajado en esas reconciliaciones durante sus años de mayor reflexión, y ahora esos lazos reconstruidos se convertían en un sostén fundamental. Sus seres queridos cerraron filas a su alrededor con una unidad que conmovió a quienes lo veían de cerca. La enfermedad tiene esa cruel capacidad de revelar lo que realmente importa, de despojar a la vida de todo lo superficial y dejar solo lo esencial. Y lo esencial, para Oscar de León como para cualquier ser humano, era el amor de las personas cercanas, la calidez de una mano que te sostiene cuando el cuerpo ya no puede sostenerse solo. Lo que más golpeó a los fans cuando la noticia se confirmó fue el contraste brutal entre la imagen que todos tenían de Oscar y la realidad que estaba viviendo. Durante décadas, el León de la Salsa había sido sinónimo de energía, de alegría, de una vitalidad que parecía no tener límites. Verlo en escena era creer que ciertas personas nacen con un motor diferente al del resto de los mortales. Por eso la noticia de su grave condición de salud cayó tan pesado. No porque la enfermedad y el deterioro físico no sean parte inevitable de la vida, sino porque cuando se trata de alguien que representa la alegría para millones, la realidad duele diferente. Sus canciones seguían sonando en las radios, en las fiestas, en las plataformas digitales, con la misma fuerza de siempre. La música estaba intacta, pero el hombre que la había creado estaba frágil. Y esa paradoja, la eternidad de la obra frente a la fragilidad del creador, es una de las cosas más difíciles de aceptar cuando se ama a un artista de verdad. Los fans no solo lo querían por sus canciones, lo querían a él, al hombre de antímano que había construido algo extraordinario con sus manos y su corazón. Venezuela entera sintió la noticia como un golpe propio. Oscar de León no era solo un artista nacido en ese país, era uno de los grandes orgullos nacionales en un momento histórico en que Venezuela necesitaba más que nunca razones para sentirse orgullosa. En un país que ha visto partir a millones de sus ciudadanos en busca de un futuro mejor, la figura de Oscar representaba algo precioso. La prueba de que de esas calles humildes, de esos barrios de casas de madera, podían salir genios que conquistarían el mundo. La comunidad venezolana en el exterior, dispersa por decenas de países en todos los continentes, se unió en un abrazo virtual de apoyo que trascendió las diferencias políticas y las distancias geográficas. Porque la música de Oscar era uno de los pocos lenguajes que todavía hablaban todos los venezolanos, sin importar de qué lado estuvieran o en qué rincón del mundo se encontraran. Las canciones de él eran la patria chica que todos llevaban en el corazón, aunque no pudieran regresar a ella. En ese sentido, la preocupación por su salud era también una forma de aferrarse a algo común, a algo compartido, en tiempos en que tantas otras cosas parecían haberse roto sin posibilidad de reparación. La obra de Oscar de León, vista en perspectiva, va mucho más allá de los discos vendidos o los escenarios llenados. Su contribución más profunda
fue la de haber redefinido lo que significa ser un artista completo dentro de la salsa. Antes de él, era inusual ver a alguien asumir simultáneamente el papel de instrumentista virtuoso y vocalista principal en ese género. Su enfoque revolucionario expandió las posibilidades expresivas de la salsa e inspiró a generaciones de músicos que vieron en él la prueba de que no había que elegir entre tocar y cantar, que era posible hacerlo todo y hacerlo extraordinariamente bien. Los conservatorios de música en América Latina y más allá comenzaron a usar sus grabaciones como material de estudio, analizando las complejas estructuras musicales y la virtuosidad técnica presentes en cada una de sus canciones. Artistas consagrados como Marc Anthony y Gilberto Santa Rosa citaban abiertamente a Oscar como una influencia formativa esencial en sus carreras. Cuando escuché a Oscar por primera vez, me di cuenta de que era posible hacer música que fuera simultáneamente sofisticada y popular, comentó un reconocido salsero de la nueva generación. Ese legado técnico y artístico no desaparece con la enfermedad. Está grabado en miles de canciones que seguirán sonando mucho después de que el artista ya no pueda tocarlas. Una de las cosas que más definen a Oscar de León como persona, más allá de su talento musical, es su resiliencia. La lista de golpes que recibió a lo largo de su vida es larga y dolorosa. La pobreza de la infancia, los rechazos de la industria, la distancia de los hijos, la pérdida de uno de ellos, las traiciones económicas, los accidentes físicos, los problemas cardíacos, la depresión. Cualquiera de esas cosas por separado habría detenido a muchas personas. Todas juntas habrían destruido a la mayoría. Pero Oscar no fue destruido, fue moldeado. Cada golpe lo hizo más consciente, más profundo, más capaz de entender el sufrimiento humano y de transformarlo en algo que otros pudieran reconocer en sus propias vidas a través de la música. Esa capacidad de convertir el dolor en arte, de encontrar en las experiencias más difíciles la materia prima de algo bello y significativo, es la marca de un artista verdadero. Y también es la razón por la que su música ha perdurado de una manera que va más allá del género o de la época. No es solo entretenimiento, es testimonio. Es la prueba de que es posible sobrevivir, levantarse y seguir siendo capaz de hacer algo hermoso después de haber pasado por lo más duro. Eso es lo que Oscar ha sido para millones de personas, sin que muchos de ellos lo supieran. Mientras sus fans esperaban noticias con el corazón apretado, la música de Oscar de León seguía haciendo exactamente lo que él siempre quiso que hiciera: acompañar a la gente en sus momentos más importantes. Bodas, 15 años, reencuentros familiares, despedidas, viajes largos, noches solitarias. Sus canciones estaban ahí, como siempre, sin pedir nada a cambio. Y eso es algo que no depende del estado de salud del artista, algo que ya pertenece al mundo de manera permanente. El León de la Salsa había hecho su trabajo con tanta dedicación y durante tanto tiempo que su obra ya era inmortal antes de que su cuerpo comenzara a fallar. Eso es lo que diferencia a los grandes artistas de los simplemente famosos: la capacidad de crear algo que trasciende su propia existencia física. Oscar lo logró muchas veces a lo largo de su carrera, con cada álbum que se convirtió en clásico, con cada canción que pasó de padres a hijos como un tesoro cultural. La enfermedad podía quitarle muchas cosas, pero no podía tocar eso, no podía deshacer lo que décadas de trabajo, de pasión, de sacrificio y de amor por la música habían construido. Ese legado estaba a salvo, grabado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La historia de Oscar de León nos enseña algo que vale la pena repetir en voz alta: que los grandes hombres no son grandes porque no caen, sino porque siempre encuentran la manera de levantarse. El León de la Salsa cayó muchas veces. Cayó en la pobreza, en el rechazo, en la traición, en el dolor de perder a un hijo, en los accidentes, en la enfermedad. Y cada vez, con una tenacidad que asombra, volvió a ponerse de pie. Hoy su salud enfrenta una de las pruebas más duras de toda su vida, y sus fans,
Sus colegas, su familia y su Venezuela entera lo sostienen con el único lenguaje que siempre los unió: la música. Sus canciones suenan en este momento en miles de casas, en miles de autos, en miles de auriculares alrededor del mundo. Alguien, en este instante, está bailando con Llorarás sin saber que su creador está luchando. Y eso, paradójicamente, es la prueba más hermosa de su legado. La música que hizo con tanto amor sigue cumpliendo su misión, sigue haciendo bailar, sigue haciendo sentir, sigue siendo el puente entre culturas y generaciones que él siempre quiso que fuera. El león de la salsa puede estar pasando por su momento más difícil, pero su rugido sigue resonando en cada nota de su obra. Y eso no lo apaga ninguna enfermedad. Y así llegamos al final de esta historia, amigos. Una historia que nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un ser humano con sus luces y sus sombras, con sus victorias y sus heridas. Óscar de León nos dio décadas de música, de alegría, de ritmo y de verdad. Hoy le devolvemos todo eso con nuestro cariño y nuestras oraciones. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Significa mucho para nosotros. Si te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos sobre los grandes de la música latina. Que Dios bendiga al León de la Salsa y a todos ustedes. Hasta la próxima.